Un gusto estar aquí compartiendo este taller donde vamos a trabajar los enfoques vinculados a derechos humanos y políticas públicas, donde vamos a trabajar sobre la perspectiva de la Agenda 2030 y donde vamos a tener una serie de avances importantes en relación al campo de las políticas públicas. Aquí tenemos que pensar que las políticas públicas no solamente vamos a pensarlo en este accionar del Estado, sino también como campo de investigación y como campo de abordaje. Pero por eso es importante, y nos hemos planteado en esta clase, trabajar sobre cuáles han sido los supuestos del enfoque de derechos, pero además también ver por qué es importante tener en claro qué significan los derechos o cuál es el alcance de los derechos. Bueno, en relación a los supuestos y por qué estamos hablando tanto, y ustedes lo deben ver, y este programa de cooperación, ya en quienes nos pudieron acompañar, sabemos que hay nuevos integrantes y les damos la bienvenida, pero quienes nos pudieron acompañar en las presentaciones que hicimos allí, a cargo de Gustavo Gamayo y de Lorena Ballardini, y yo soy Laura Pautasi, todos integramos el grupo interdisciplinario de Derechos Sociales y Políticas Públicas, trabajamos en este amplio campo de las interrelaciones entre los derechos humanos, las políticas, los derechos económicos, sociales y culturales, los abordajes desde la ciudadanía. ¿Y por qué estamos tan preocupados e interesados? Y agradecemos mucho esta cooperación y esta posibilidad de estar cooperando con ustedes de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. En primer lugar, porque estamos en un consenso y un nuevo milenio donde de la mano de la declaración del milenio, de los objetivos de desarrollo del milenio, los países, 187 países, firman una declaración general, que es la primera declaración de Naciones Unidas donde, además de comprometerse en el conjunto de derechos, lo que los estados avanzan es en comprometerse en metas concretas de poder presentar lo que vamos a trabajar mucho, que conocemos como la evidencia empírica. Es decir, datos cuantificables y muchas veces cualificables o metodologías cualitativas en donde podamos dar cuenta de cuánto avanzaron los estados en el cumplimiento de sus obligaciones. Entonces, a lo largo de esta sesión vamos a trabajar mucho sobre las obligaciones estatales y sobre la necesidad de cumplimiento del Estado de aquello que se ha ido comprometiendo. Pero a su vez también esta declaración del milenio aparece en un momento, tanto a nivel internacional, pero particularmente a nivel regional. Y cuando yo hablo de la región, hablo no solamente de América Latina, sino todo lo que conocemos como la región de las Américas, que es América del Norte, América Central, América Latina, pero además también el Caribe, y donde veníamos de superar, sobre todo en el caso de América Latina, lo que habían sido las políticas de ajuste y reforma estructural de los años 90, donde se había transformado este ejercicio de derechos que tenemos cada uno de los ciudadanos y las ciudadanas en claramente una sustitución por un concepto de beneficiarios. Hubo un desplazamiento en esos años en la consideración de los sujetos vinculantes de los derechos, que tenía que ver con que se transforma en solamente tener beneficiarios de la política social, es decir, en beneficios, en políticas focalizadas, es decir, en la selección de un grupo meta o una población objetivo, y a esa población objetivo aplicarse ciertas políticas. Y esta selección de políticas de población objetivo también tenía una idea y un fortalecimiento de aquellos sectores más vulnerables. Y esto también generaba una disociación muy fuerte en que las políticas estatales solamente se concentraban de la mano de estos programas focalizados. Esto es lo que claramente entra en crisis. En el caso de Argentina esto lo podemos ver muy claramente en lo que fue la crisis de finales del 2001, donde el 60% de la población queda por debajo de los niveles de la pobreza, tenemos un 40% en indigencia, una crisis institucional enorme, pero además en los años 90 reformaron instituciones muy importantes, reformaron instituciones vinculadas a la regulación del empleo, a la organización de los sistemas de políticas sociales, y esto era necesario, fundamental revisar, porque precisamente todas esas reformas, y lo vamos a ver a lo largo de esta sesión, eran contrarias a un enfoque de derechos. Entonces teníamos un escenario mundial, y habla de 187 países del mundo, se ponen de acuerdo con la Declaración del Milenio, esto es el inicio de este nuevo siglo, de este siglo XXI, donde también en esta Declaración del Milenio comprometen en 8 primeros objetivos, que son los objetivos de desarrollo del milenio, donde había un compromiso de los estados de que en el año 2015 iban a poder
iban a poder, no, debían rendir cuentas de qué avances habían hecho en estos 8 primeros objetivos, que tenían que ver con reducción de la pobreza, reducción de la mortalidad materna, reducción de la mortalidad infantil, avances en relación a la igualdad de género, avances en relación al medio ambiente y a las garantías en torno a proyectos de desarrollo sustentable. Esta declaración dio un consenso marco muy fuerte para los estados, pero además también hay que tener cuidado porque muchos de los organismos internacionales de asistencia crediticia que en los años 90 habían sido fuertemente impulsores de estas medidas focalizadoras y focalizadas, donde sustituían el concepto de sujeto titular de derecho por un beneficiario de la política social, también rápidamente empiezan a buscar en este nuevo consenso de derechos cómo poder filtrar derechos en los programas. Y ahí vamos a ver, y esto es parte del ejercicio que vamos a hacer, y ojalá ustedes también estos ejercicios los acompañen con investigaciones, con estas propuestas de investigaciones que estamos estimulando, en cómo este filtro de derechos es también contrario a una idea. Lo que quiero decir es que porque hablemos mucho de derechos no significa necesariamente que estamos refiriéndonos al concepto de derecho y por eso es que vamos a avanzar en esta dirección. Pero a su vez también hay ciertos consensos que hemos avanzado y que hay cierta determinante en estos consensos que tiene que ver que, por ejemplo, ya tenemos un acuerdo muy claro, que esto que en los años 90 se decía que iba a haber un efecto de derrame en toda la población y que este derrame iba a derramar la economía y por lo tanto el Estado solamente se tenía que concentrar en aquellos sectores más vulnerables, no solo que no sucedió, lamentablemente, y ustedes lo deben vivir, a ninguno nos llegó el derrame de la economía, sino que además el crecimiento de la pobreza no es que fue un efecto no deseado, sino que fue clara consecuencia de lo que se aplicó en esos años, de esas políticas de ajuste estructural. Entonces, sobre este consenso, hablar de derechos, tenemos que hablar de derechos claramente con el fundamento. Entonces, ¿por qué es importante hablar de derechos? ¿O qué significa tener y ser sujeto titular de un derecho? En primer punto, tener un derecho significa que hay un ordenamiento jurídico, me va a reconocer a un sujeto la potestad de hacer o no de hacer algo. Pero esta potestad de hacer o no hacer algo que yo tengo por ser titular de derecho también le va a establecer a otros que hagan o dejen de hacer algo. Y a su vez va a obligarme a mí a hacer determinadas cosas, pero además también obliga al Estado y el Estado tiene la potestad de obligar a sujetos y a terceros para que generen también esta respuesta a las obligaciones. Entonces, esta idea, esta potestad, esta pretensión jurídicamente justificada que yo tengo, por ejemplo, yo con fundamento sé que te ejerce un derecho a la libertad, pero este derecho a la libertad también está situado en determinadas normas, pero esto significa para que yo pueda ejercer el derecho a la libertad o, por ejemplo, el derecho a la educación, no solamente el Estado debe no impedir de que yo ingrese a la universidad, sino que además también me tiene que proveer un sistema educativo. Entonces allí entramos en el conjunto de obligaciones que las vamos a clasificar en obligaciones positivas y en obligaciones negativas. Las negativas son las de no interferir, no impedir, y las abstenerse de. En cambio, las positivas son aquellas donde el Estado directamente tiene que proveer, tiene que asistir, tiene que garantizar, tiene que invertir en políticas públicas y en todo el conjunto de lo que sea, cómo esta pretensión justificada normativamente se va a traducir en un accionar estatal. Pero si bien tiene muchas características constitutivas un derecho, una de las características centrales e intrínsecas es que si yo tengo una expectativa menor, digamos, perdón, se me cumple o el derecho como se está traduciendo en determinada política pública es menor a lo que fue mi expectativa, a lo que el Estado debía cumplir, o básicamente me están impidiendo ingresar al sistema educativo, o no tengo una provisión por ejemplo, regulaciones vinculadas a las normas de tránsito, por lo tanto yo tengo una inseguridad, tengo la posibilidad de ir a una autoridad competente que generalmente está establecido en una jueza, en un juez, es decir, lo que nosotros conocemos como poder judicial, donde se van a resolver. Es decir, hay una tercera persona autorizada para establecer en esta situación en la cual
yo estoy claramente manifestando el incumplimiento del derecho o una expectativa menor de lo que, una expectativa mayor a lo que era este cumplimiento del derecho. Entonces, esta característica que es central e insisto, constitutiva a los derechos, porque si no sería una norma jurídica y no tendríamos un andamiaje, una manera en el cual yo pueda acceder al contenido de esta norma, que significa a los resultados en los cuales voy a avanzar, es el componente de justiciabilidad. Esto que generalmente siempre vemos los poderes judiciales y con razón los vemos muy alejados de la posibilidad de la gente, es muy costoso iniciar un proceso judicial, es muy costoso también sostenerlo, yo necesito cierta alfabetización y cultura jurídica, esto hace a la construcción de derechos, a la construcción activa de derechos. Y allí tenemos dos tipos de derechos, que también estos dos tipos de derechos han tenido una construcción histórica distinta. Los primeros derechos que tienen que ver con los derechos a la libertad, que son aquellos derechos en los cuales se caracterizan y autores como Thomas Marshall hablan del siglo XVIII con la Revolución Francesa, esta revolución que garantiza la igualdad, la libertad y la fraternidad, solamente otorgó derechos civiles a los varones. Las mujeres, tras muchas luchas, muchas muertes, también muchas reivindicaciones, logramos tener posteriormente derechos civiles. Y luego tener derechos civiles que estaban limitados, también tuvimos que construir la capacidad de poder ejercer estos derechos. Mismo pasa con los derechos políticos y los derechos económicos, sociales y culturales, que son los derechos del siglo XX. Los derechos políticos tampoco las mujeres los tuvimos en igualdad de condiciones en su momento. Y los derechos económicos, sociales y culturales, que son los que en este autor señala que hablan de la ciudadanía social que caracteriza el siglo XX, como el derecho a la salud, el derecho a la educación, que se garantice a toda la población y como responsabilidad estatal. También tenemos distintos momentos o distintas posibilidades de ejercicio, varones y mujeres, identidades sexuales diversas. Entonces, sintetizando, estos dos tipos de derechos, derechos económicos, sociales y culturales, en los últimos años le hemos incorporado la idea de derechos ambientales, que son los DESCA, junto con los derechos civiles y políticos, son los que van a constituir lo que conocemos como derechos humanos. Ahora, es muy importante de que esta separación generacional de los derechos, que en algún momento se decía, bueno, solamente valen o tienen incidencia mayor los derechos civiles, porque estos son los que son directamente identificados su titular, son justiciables, no necesariamente significa que esto haya operado, es decir, los derechos económicos, sociales y culturales son tan exigibles, tan justiciables, a pesar de que están redactados, elaborados de una manera donde el Estado dice garantizo el derecho a la educación de la población. Sin embargo, este derecho a la educación claramente es posible de hacerlo justiciable. ¿Y cómo significa? Bueno, si aumenta la tasa de deserción escolar, yo no necesariamente puedo ir con ese dato del aumento de la tasa de deserción escolar a la justicia, porque por un principio de división de poderes los jueces no resuelven sobre políticas públicas. No le pueden decir al Poder Ejecutivo cómo debe hacer su política, que esa sea la consecuencia por la cual aumentó la deserción escolar. O sea, allí está fallando la política pública del Poder Ejecutivo. Pero lo que sí el juez puede decir en caso de personas que han estado damnificados porque esa deserción escolar se construyó, porque han cerrado las escuelas, porque yo no pude acceder al sistema educativo, porque no se garantizaron las horas de clase necesarias, con estos damnificados yo sí puedo ir ante una autoridad judicial para que le diga al Estado, al Poder Ejecutivo, usted tiene que solucionar esta situación. Entonces, no hay separación generacional de derechos, tenemos suficiente jurisprudencia en toda la región donde se ha demostrado la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Entonces, sintetizando, el conjunto de derechos humanos está conformado por los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales. Estos tienen obligaciones negativas y positivas. Las negativas tocan a todos los derechos y son las más fáciles de identificar y las menos costosas. Debe abstenerse de, por ejemplo, interferir el ejercicio del derecho a la huelga. Ahora, en el caso de las obligaciones positivas, el Estado no solamente debe proveer, sino que debe proveer en condiciones de calidad, en cantidad suficiente, tiene que proveer, por ejemplo, derecho a la educación en esta dirección, tiene que proveer derechos civiles también en esta dirección. La diferencia entre uno y otro es que los derechos económicos, sociales y culturales demandan más recursos del Estado. El Estado tiene que invertir mucho más en el campo y son más costosos, pero esta idea de costosos implica
una amplitud mayor en garantizar el ejercicio de derechos de toda la población. En cambio, los civiles y políticos también tienen un costo para el Estado, pero es menor en comparación a la inversión continua y permanente que tiene que hacer en el campo de los derechos sociales. Hay distintas formas, distintos medios por los cuales el Estado puede satisfacer derechos. Algunos van a fijar la obligación del Estado de establecer ciertos mecanismos de regulación. Por ejemplo, todas las regulaciones de lo que el Estado interfiere en el campo del mercado de trabajo. Hay un concepto que nosotros trabajamos muy fuertemente, que ha sido elaborado por un autor como Gösta Spring Andersen, que habla de la necesidad que el Estado, con su protección de derechos sociales, con una suerte de blindaje que hace de derechos laborales, pueda impedir que el trabajo sea considerado una mera mercancía. ¿Esto qué significa? Cuando nosotros hablamos de las regulaciones del mercado de trabajo, del funcionamiento del mercado de trabajo, tenemos dos sujetos naturalmente desiguales, trabajo y capital. No vale lo mismo lo que tenemos las trabajadoras o los trabajadores para ofrecer, que es nuestra fuerza de trabajo, sea calificada o no calificada. Eso finalmente hace al mismo concepto. Ahora, el capital obviamente va a tener las posibilidades, entonces son dos sujetos que no tienen. Lo que se hizo desde la construcción del derecho laboral fue establecer una igualdad de condiciones a dos sujetos claramente desiguales. Y con esta igualdad de condiciones crea una ficción laboral, y esa ficción, que es el derecho laboral, que se quita del derecho civil para garantizar que no haya este precepto que sí tiene el derecho civil, que es la garantía de la autonomía de la persona para decidir. En el campo del derecho laboral también está esta garantía de la autonomía, pero suponiéndolos en igualdad de condiciones. Con esta igualdad de condiciones, ambos sujetos pueden celebrar contratos individuales de trabajo, contratos colectivos de trabajo. Pero la idea de desmercantilizar esas relaciones precisamente por la protección. De allí que es tan importante avanzar sobre la regularización del empleo, que la persona esté protegida por un contrato de trabajo y que ese contrato de trabajo no sea un contrato que efectivamente garantice su desenvolvimiento o sus condiciones dentro del mercado de trabajo. Entonces, esta es una forma donde el Estado puede intervenir en esta provisión a través de establecer estas reglas de regulación de la legislativa laboral. También puede establecer y poner límite a las facultades, por ejemplo, en el campo de lo que se conoce como las políticas de conciliación, trabajo y familia. Que esto es, ¿cómo garantizamos? Porque todo es trabajo, el trabajo que se hace en el ámbito productivo, el cual yo obtengo un salario, yo pongo a disposición mi fuerza de trabajo, obtengo un salario, lo que conocemos como empleo y ocupación, pero también hay un enorme trabajo que históricamente se denominaba como el trabajo reproductivo, hoy lo llamamos economía de cuidado, que tiene que ver con todo aquello que se hace generalmente en los ámbitos del hogar y que va a garantizar también la reproducción de esa fuerza de trabajo, y que hoy conocemos con el amplio concepto de cuidado. Tiene que ver como todos los elementos necesarios para poder desenvolvernos en una sociedad, para poder garantizar cómo no solamente nos sustentamos el alimento, la vivienda, también cómo cuidamos a nuestros hijos e hijas, cómo cuidamos a los adultos mayores. En este desenvolvimiento y en esta línea de lo que es todo el ámbito del cuidado, que también es trabajo, a pesar de que no está remunerado, que lo llevan adelante las mujeres, porque las mujeres son las que el modelo patriarcal las ha hecho las principales responsables de este trabajo de cuidado, sin que los varones asuman su corresponsabilidad en igualdad de condiciones, que deben hacerlo en relación al cuidado. Lo que se ha hecho, dada la inserción de las mujeres en el mercado de trabajo formal, es garantizar y obligar a los empleadores, por ejemplo, que provean determinadas condiciones para que las mujeres y varones puedan conciliar sus responsabilidades familiares con el desarrollo de su empleo productivo. Entonces ahí el Estado le obliga, por ejemplo, ley de contrato de trabajo en Argentina, a los empleadores para proveer de espacios de cuidado, lo que antes se conocía como las guarderías, a sus trabajadoras o trabajadores. Claro, cuando esta norma se dictó, que es la ley de contrato de trabajo, claramente se dictó con un sesgo de género, porque habla que esta obligatoriedad de los empleadores empieza a correr cuando tengan más de 50 trabajadoras mujeres, es decir, no está incorporando, o en realidad lo que está asumiendo el legislador es que las únicas que tenemos problemas para trabajar y organizar las responsabilidades familiares somos las mujeres, cuando esto no es como debe ser. Esto es contrario al enfoque de derechos. Entonces, esta obligatoriedad que le impone el Estado claramente a los empleadores no solamente debe ser cumplida por los empleadores, sino también debe ser fiscalizada por el Estado, y esto es parte de las vías de cumplimiento de derechos económicos, sociales y culturales que tiene el Estado. Y finalmente tiene la capacidad de provisión
de elementos vinculados a la satisfacción de derechos económicos, sociales y culturales, y también civiles y políticos. Por ejemplo, proveer un sistema educativo, proveer los distintos niveles de enseñanza. También hay distintos grados de responsabilidad por parte del Estado, la obligación de respetar los derechos, de protegerlos y de cumplir con el conjunto de derechos humanos. Ahí el Estado y sus agentes deben, por un lado, al respetarlo, abstenerse de cualquier situación que sea violatoria de la integridad de los derechos o infrinja sus libertades de cada persona. Y ustedes saben que en el campo de derechos humanos siempre hablamos de un punto de partida. Es lo mejor que hemos logrado en acuerdos internacionales y entre otros de estos mejores acuerdos que hemos alcanzado ha sido el principio de lo que se conoce como la inviolabilidad de la persona humana, pero además también el principio de extraterritorialidad de derechos humanos. Nuestros derechos humanos deben ser protegidos y garantizados aquí y en el Estado al lado y en el de más allá también. El segundo nivel de responsabilidad que tiene el Estado es la obligación de proteger los estados y por lo tanto tiene que tener medidas activas para impedir que otras personas vayan a violar la integridad o la libertad de acción de estas personas y prever también situaciones vinculadas a la violación de derechos. Y finalmente cumplir con los derechos humanos. Y cumplir de nuevo, como ya mencioné, no es solamente que tenga, por ejemplo, un sistema de salud que solamente garantiza atención primaria en salud. Ya se ha fijado y se ha interpretado el corpus de los derechos y de todos los pactos y tratados internacionales para delimitar cuál es el alcance de esta obligación del Estado. No es solamente atención primaria, el Estado está obligado a tener distintos niveles de satisfacción del derecho a la salud y para eso tiene que guiarse por obligaciones de conducta y de resultado. Y estas de conducta puede ser pasiva o activa. Ustedes saben que en el campo de la política pública, cuando hablamos de política pública, tenemos que tener presente que siempre hablamos del conjunto de estatalidad pública, de todas las respuestas a los poderes del Estado. No es solamente esta mirada que siempre pensamos que la política pública interpela solamente al Poder Ejecutivo, los interpela a todos por igual. Las sentencias judiciales, que los jueces siempre dicen, bueno, el Poder Judicial dice que habla por sus sentencias. Bueno, esas sentencias judiciales, si bien no pueden impactar directamente y no pueden sentenciar sobre una política pública directa, en el sentido que no pueden decir, sí, claro que sentencian y toman partido sobre una intervención del Estado. Lo que no le pueden decir al Poder Ejecutivo es cómo hacer la política pública, porque sería interferencia en otro poder del Estado. Sin embargo, el Poder Judicial también va construyendo esta línea de política y va tomando partido. Y en las obligaciones de resultado, claramente el Estado está obligado, como decíamos, no solamente a hacer, sino además también a evaluar sistemáticamente sus resultados y rendir cuenta. Como ustedes saben, todas estas obligaciones están incorporadas o reflejadas en instrumentos internacionales, los pactos y tratados internacionales, pero además también, en el caso de Argentina, Estado federal, que hay que recordarlo permanentemente. La Constitución Nacional en la reforma del 94 le dio jerarquía constitucional a los pactos y tratados internacionales, estos fueron incorporados, pero además también cada una de las constituciones provinciales tiene reconocido un amplio conjunto de derechos. Este reconocimiento hace lo que ya mencionamos, este principio de interdependencia que está establecido en la plataforma de acción de la Conferencia de Viena de 1993, donde se establece el conjunto de que el Estado tiene que garantizar. ¿Por qué? Porque los derechos humanos son universales, indivisibles, inviolables e interdependientes y por lo tanto un Estado que garantice derechos civiles y políticos también está obligado a garantizar derechos económicos, sociales y culturales. Entonces no basta que el Estado diga, bueno, yo tengo un sistema de elecciones libres y con eso es suficiente. No, tiene que garantizar el conjunto de derechos. Entonces, esto es lo que va a conformar esto que tanto insistimos con nuestra idea de enfoque o de perspectiva. Es la idea de tener una mirada que atraviese y cuando atraviese cuestiona. Por eso siempre hablamos de la necesidad de ir transformando los marcos en los cuales se han desenvuelto hasta la fecha las políticas públicas. ¿Qué significa este atravesamiento? Este atravesamiento significa que todo aquello comprometido en constitución, en pactos, en tratados internacionales, todo aquello que integra lo que es el corpus de derechos humanos, que significa también las interpretaciones que se están dando de estos derechos, tiene que estar claramente ser la suerte de la carta de navegación de las políticas públicas. ¿Esto qué significa? Un poder ejecutivo, por ejemplo, en el campo del Ministerio de Educación, por eso esta división sectorial de poderes que tiene el Estado, la política pública del Ministerio de Educación tiene que ser necesariamente conforme a derechos. No puede ser una política pública discrecional. El Estado no puede decir discrecionalmente yo tomo determinadas prioridades sobre otras. Puede establecer sí ciertas prioridades fundamentadas en la necesidad
de que debido a recursos que tienen que superar, y ahora vamos a ver los estándares establecidos si tienen que ser mayores a un contenido mínimo, pueda avanzar concretamente en establecer. Pero para establecer estas políticas que no sean discrecionales, en primer lugar, tiene que tener el Estado claramente que está dirigiendo su accionar a todos y a todos. Y cuando digo todos y todos, quiere decir que los pactos y tratados internacionales protegen a toda la población. No esta tendencia de pensar que se ha instalado que las políticas sociales son para todos aquellos que nunca llegó el derrame o todos aquellos que están en condiciones de vulnerabilidad, sino que claramente la política pública resguarda el ejercicio de derechos de todas las personas que están tuteladas por estos pactos y tratados internacionales. Entonces, lo que hay que pensar es que el conjunto de derechos humanos tiene que atravesar esto que decíamos al inicio, hay un divorcio, falta un puente, no se estableció un puente entre todos los principios, las reglas y los estándares y las políticas públicas. Entonces, allí nos sirve todo el andamiaje y por eso insistimos tanto y vamos a insistir tanto en la necesidad de tener información, evidencia empírica, datos, que no necesariamente son datos estadísticos, pero sí la necesidad de que estos datos estadísticos, cualitativos, distintos estándares, sean claramente lo que va a identificar el accionar del Estado. Con esto tenemos la forma en la cual visiblemente podamos ver el accionar del Estado. Entonces, la idea de enfoque, y es en el campo de los derechos humanos, la idea de enfoque es tributo también de lo que se fue desarrollando con el enfoque de género. Algo muy importante ha sido el desarrollo del enfoque de género en el sentido que este enfoque fue una construcción de la política y de la teoría feminista, en el cual básicamente lo que identifican, existe una simetría de poder, hay a esta lógica binaria, varón-mujer, hay una simetría de poder que ha construido lo que conocemos como enfoque de género, un ejercicio distinto de estas situaciones de poder, pero no solamente un ejercicio distinto, una simetría de poder distinta, sino también ha construido una valoración distinta de lo que es el trabajo de la mujer y del varón y también de las identidades sexuales diversas. Durante muchos años el enfoque de género fue buscando romper con este binarismo de las diferencias sexuales y hoy ya no solamente tenemos diferencias sexuales, sino que lo que tenemos son identidades sexuales, sea cual la identidad sexual diversa que yo quiera adoptar. En esta adopción de diferencias sexuales, el enfoque de género lo que hace recordar todo el tiempo es que hay una simetría en este ejercicio de poder y esta simetría es lo que tiene que ser no solamente superado, sino que tiene que ser transformado. No es solamente que yo pongo más mujeres y con eso garantizo y estoy mejor posicionado sobre una situación de diferencia en relación al ejercicio de derechos de las mujeres, sino que lo que yo tengo que es atravesar y construir relaciones efectivamente igualitarias, en el sentido que las mujeres no tengamos solamente derechos formales, sino que podemos hacer un ejercicio material de derechos. Y como ya les dije, tanto históricamente como actualmente, las mujeres no estamos en igualdad de condición de ejercicio de derechos. Entonces, la idea de enfoque, como les decía, son los nuevos lentes, el nuevo prisma, la mirada que nos va a atravesar toda la construcción, y allí también tenemos una serie de estándares, y cuando hablamos de estándares son elementos interpretativos de lo que ha sido la normativa de estos pactos y tratados internacionales. Estos elementos, estos estándares han sido definidos por la labor, como les decía, de que cada pacto y tratado internacional tiene un comité de monitoreo. Y esto es importante tenerlo en cuenta y ser activos en relación a lo que estos comités han avanzado. Por ejemplo, pongamos el caso del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Allí tiene un comité de expertos y de expertas integrados que sistemáticamente le pide a los estados, generalmente cada 3 años, que presenten un informe de cumplimiento. Es decir, que solamente los estados no digan, sí, yo ratifiqué el pacto y ya terminó mi cumplimiento, sino que activamente presenten datos, evidencia de cómo avanzó en el cumplimiento de todos los derechos sociales que tiene incorporado ese pacto. Los últimos años, para garantizar la participación social, se amplió de que además de recibir el informe del Estado, recibe lo que quizás ustedes conozcan que se llaman los contrainformes o los informes sombras, donde organizaciones de la sociedad civil, cumpliendo ciertos requisitos, pueden enviar al comité un informe de lo que ha sido el comportamiento estatal. Entonces, el comité puede mediar y puede tener elementos más importantes que no sean solamente los elementos que aporta el Estado, sino también los elementos que aporta la sociedad civil. Pero además también hay una serie de mecanismos, los organismos especializados de Naciones Unidas, ustedes deben conocer quizás UNICEF, que es uno de los más conocidos, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNESCO,
la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, que son organismos especializados que lo que hacen es proveer asistencia al Estado, pero además también asistencia específica en estos campos. El caso de UNESCO en el campo de educación, UNICEF en el caso de infancia. Entonces han ido fijando más la labor de que existe en el sistema internacional de derechos humanos relatores, como por ejemplo el relator para el derecho a la salud, el relator para el derecho a la educación, y han fijado estos estándares. Entonces, ¿qué conocemos por un estándar? Es una definición legal que van a incorporar el principio del proceso de interpretación de una norma o de un tratado internacional. Estos estándares son muy importantes y aquí lo podemos ver en gráfico porque nosotros tenemos una obligación contenida en la norma. Por ejemplo, el PIDES, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En el otro sistema regional de derechos humanos, ese es el Sistema Internacional de Derechos Humanos, pero el sistema regional de derechos humanos, como el caso, por ejemplo, del sistema interamericano, que comprende lo que es la región de las Américas, América del Norte, América Latina, América Central y el Caribe, que está a cargo de la Organización de Estados Americanos, tenemos un instrumento también específico de derechos económicos, sociales y culturales, que es el Protocolo de San Salvador y sobre el cual vamos a trabajar a lo largo de estos días. Entonces tenemos la obligación contenida en el Protocolo de San Salvador. Luego el estándar de interpretación que ahora los vemos y finalmente los indicadores, que va a ser motivo de nuestra próxima clase, donde le vamos a poner evidencia empírica a la norma. Entonces fíjense, los derechos no son retóricos. Hay todo un andamiaje claramente, no solamente un andamiaje de justiciabilidad, sino que además tenemos elementos, tenemos estándares para garantizar la exigibilidad, es decir, esta obligación del Estado de hacer, no solamente de proteger, sino también de garantizar el ejercicio de derechos. Aquí rápidamente voy a trabajar sobre los estándares de derechos humanos, ya ustedes lo vieron en la introducción cuando tuvieron quienes participaron en las sesiones de diciembre del año pasado, noviembre y diciembre del año pasado, que tiene que ver con el contenido mínimo de los derechos, con la universalidad y los recursos disponibles que requiere el Estado. Siempre, toda política pública, las normas tienen que tener garantizados los recursos para los cuales se va a efectivizar. Progresividad y no regresividad, yo ya puse ejemplos, la no regresividad claramente es que el Estado no está obligado a que no puede retrotraer de beneficios que ya tenía la población y por marcos normativos que disminuyen derechos adquiridos de la población. El principio de no discriminación y de igualdad, la producción de información en la formulación de políticas públicas, acceso a la justicia y participación de los sectores vulnerables. Cuando hablamos de contenido mínimo, y ahí tienen, por ejemplo, en la gráfica una clara ejemplo de cómo actúan estos comités. Ustedes, como les mencionaba, por ejemplo, el Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, lo que ha hecho es establecer informes de países, después que evalúa Argentina, por ejemplo, hace un informe relativo a esto, pero a su vez en este informe de país lo que hace es dar observaciones y recomendaciones generales, donde ahí va fijando estándares. Entonces ahí, por ejemplo, en relación al estándar de contenido mínimo, dice claramente, si un Estado no garantiza al menos el contenido mínimo y se ha ocupado el comité de fijarlo en cada uno de los derechos, salud, educación, medio ambiente, no tendría razón de ser. Pero cuando hablamos de este contenido mínimo, también tiene que haber el máximo de recursos disponibles. Y el Estado tiene que avanzar sobre el máximo de garantía de recursos disponibles. No puede vivir en crisis el Estado, no puede decir permanentemente que no tiene recursos. Tiene que generar las situaciones para las cuales avanzar en este cumplimiento. El siguiente estándar es de universalidad, que es intrínseco a la formulación de derechos. Entonces, la focalización que hemos visto, que fue una práctica habitual en los años 90 y que todavía permanece en la gran mayoría de las jurisdicciones, es contraria a este principio de universalidad. Ahora, yo sí puedo garantizar y puedo decir, bueno, tengo recursos limitados como tienen todos los estados. Entonces, yo en este momento tengo, y ahí por eso es importante la información, altos índices de mortalidad infantil, entonces voy a priorizar acciones sobre la población de niños, niñas y adolescentes para evitar este alto crecimiento o de desnutrición, por ejemplo, infantil. Yo allí puedo seleccionar, pero ahora, si yo selecciono la población infantil, tiene que ser toda la población infantil. No puedo seleccionar a algunos y a otros, establecer rangos de, bueno, desnutrición grave por sobre la menos grave. No, tengo que trabajar sobre todos. Esto refiere el estándar de universalidad. Progresividad y no regresividad, vamos en la misma dirección que ya les señalé. La progresividad no se mide solamente que el Estado, por ejemplo, mejora ciertas estadísticas. Un ejemplo interesante es plantear la tasa de desempleo. Un Estado puede decir, bueno, miren, yo efectivamente, Argentina puede decir, disminuyó mi tasa de desempleo. Tengo en relación, y por eso es importante las series históricas en producción de información, en relación al mismo semestre del año pasado disminuyó mi tasa de desempleo. Excelente.
Ahora, para ver que efectivamente se está cumpliendo con el principio de progresividad, tengo que preguntar y mirar cuál fue el comportamiento en el mercado de trabajo de mujeres y varones. Y puede que ese comportamiento, la tasa de desempleo femenino, sea más alta que en la masculina y no haya disminuido. Por lo tanto, ahí lo que yo tengo es una mejora general de las condiciones del mercado de trabajo en ese estado, porque esa mejora general de las condiciones de trabajo del Estado está dado porque disminuyó la tasa de desempleo. Pero no hay progresividad porque el Estado se tendría que haber encargado de hacer acciones afirmativas, medidas de acción positiva para garantizar el empleo de las mujeres, para disminuir con la discriminación. Ahí sí tendríamos progresividad. Lo que tenemos es un buen progreso en términos de indicadores del mercado de trabajo, pero para avanzar en la progresividad necesitamos esta interdependencia que tanto analizamos de derechos. Igualdad y no discriminación, nadie puede ser discriminado por las categorías históricamente establecidas, por sexo, edad, condición, identidad sexual, condición socioeconómica, religión, pensamiento político. El cuarto estándar tiene que ver con producción y acceso a la información. Acá es muy importante. El Estado tiene que producir información, pero además tiene que difundirla. Nos tiene que permitir las vías para acceder a la misma y esta tiene que ser pública. Son muy pocas las causales por las cuales el Estado no tendría que estar difundiendo información. Se ha avanzado en la aprobación de una ley de acceso a la información pública, lo que requerimos, y se está reglamentando muy parcialmente, avanzar más fuertemente en considerar la misma para poder hacer un ejercicio importante de este estándar. Y participación de la ciudadanía, esto es central y tiene que ver con un efecto fundamental que persigue el enfoque de derechos, que tiene que ver con el empoderamiento ciudadano. ¿Esto qué significa? En esto que venimos hablando, cómo construimos, si nosotros somos los titulares activos de cada uno de los derechos, bueno, cómo efectivamente podemos garantizar, cómo hacemos un ejercicio activo. Esto, algunos autores más clásicos, Norberto Bobbio, habla de el derecho a tener derechos, cómo ejercemos este derecho a tener derechos. Particularmente donde la práctica ha sido de construir un sujeto beneficiario de política, cuando en realidad el Estado tiene que dirigirse a sujetos activos, a titulares. Piensen en el ejemplo de la Convención de Derechos del Niño, que siempre es muy gráfico. El gran cambio de paradigma que produjo la Convención es de tener a los niños, que terminan siendo objeto de guarda y de tutela y de acciones por parte de los progenitores, a considerar los sujetos titulares de derechos. Es un cambio de paradigma increíble, enorme, del cual requiere toda una adaptación y todo un cambio, no solamente la normativa que hay que hacer y que hubo que hacer y que se ha ido avanzando, a lo que han sido las instituciones tutelares, romper con la idea de tutela, sino que básicamente trabajar con sujetos activos titulares de derechos. Y finalmente el precepto que decíamos, esta característica constitutiva de los derechos, que tiene que ver con el acceso a la justicia y los mecanismos de reclamo. Ahí el Estado tiene un enorme potencial, no puede decir, bueno, los sectores más vulnerables no llegan a la justicia. Claro, no llega a la justicia porque está lejísimo, porque es carísima, porque requiere un potencial de dinero, pero que además también requiere para acceder a la justicia, y por eso es que el Estado también está compelido a tener mecanismos administrativos de resolución. No puede implementar un programa sin habilitar un mecanismo para que las personas establezcan una consulta, una queja, una línea gratuita que efectivamente funcione, sino que además, como decía, en el acceso a la justicia también tiene que garantizar los procesos de alfabetización jurídica, difundir, empoderar a la ciudadanía, no es solamente empoderar para la exigibilidad, sino también en líneas a la justiciabilidad. Entonces, sintetizando, tenemos que este enfoque o perspectiva de derechos básicamente va pensando atravesar cómo establecer este puente entre los indicadores, entre los compromisos y pactos y tratados internacionales y las respuestas de las políticas públicas. De nuevo, políticas públicas en toda esta línea. Es decir, un juez no puede, o una jueza no puede resolver desconociendo los pactos y tratados internacionales. Tiene que sujetarse a estos pactos y tratados internacionales al mismo tiempo los sujetos de los preceptos constitucionales. Modo gráfico tenemos las formas y, como dijimos, la próxima clase vamos a trabajar sobre indicadores, en la medida o la forma en la cual podemos cuantificar esta voluntad estatal y estas responsabilidades estatales. ¿Cómo establecemos los puentes entre derechos humanos y políticas públicas? Bueno, básicamente hay, en primer lugar, saber y tener claro, el Estado tiene que tener claro que está hablando con sujetos portadores de derechos. Estos derechos van a demandar obligaciones y estas obligaciones requieren mecanismos de exigibilidad y cumplimiento. A su vez, este reconocimiento del derecho es también el reconocimiento de sujetos y va a defender un sentido amplio de las acciones que el obligado puede hacer y de lo que no puede hacer, y por lo tanto este Estado bajo ninguna circunstancia o en ningún momento puede justificar el incumplimiento de sus obligaciones, que son inderogables. Por lo tanto, el cumplimiento del contenido mínimo es obligatorio y no es pasible de excepciones, ni aún en situaciones de emergencia.
Sin duda también hay situaciones de violaciones y que esto tiene que estar habilitado a la posibilidad de que la persona accione contra el Estado ante una violación de derecho. Puede ser una violación de un derecho hecho por un particular, por un empleador, y también el Estado tiene que garantizar las formas de las cuales se establezca una vía de acción y sin duda de sentencia y de reparación para culminar con esta situación que ha generado la violación de derechos. En síntesis, la vinculación entre las políticas públicas y los derechos, este enfoque de derechos, de nuevo, los lentes que nos acabamos de poner o nos vamos a sacar para mirar enfoque de género, para mirar discriminaciones vinculadas al ejercicio de derechos, tiene un nuevo modo de intervención estatal, por eso llegó en la región y ha llegado en los estados para quedarse, que interviene. Por un lado, tiene un componente jurídico que habla del cumplimiento de obligaciones legales. Por otro lado, un cumplimiento ético que está fundamentado en los derechos, en el conjunto de derechos humanos y en los pactos y tratados internacionales. Y por último, es un mecanismo de política pública que implica tener ciertas formas de diseño y guía para los contenidos de los estados. Este contenido apunta hacia la resolución de derechos humanos, a situar, y por eso saquémonos por siempre el concepto de beneficiario. Empecemos a hablar de receptores de política, de destinatarios. El Estado son los interlocutores del Estado, pero son interlocutores que el Estado tiene que trabajar en función de que esta interlocución es reconsiderando su titularidad de derechos. A su vez, cuando hablamos de políticas públicas, y muy rápidamente quiero introducir algunos conceptos, luego ustedes los pueden retomar, tienen tanto en la presentación en PowerPoint como lo tienen también en el material en el cual está subido en el taller en estos días. Cuando hablamos de política pública hablamos de una serie de procesos que implican decisiones, que buscan resultados, que a su vez estos procesos están atravesados por conflictos y en estos conflictos de intereses también van a surgir ciertas ecuaciones en las cuales van a permitir que aquella cuestión que aparece como una cuestión socialmente problematizada se transforme en política pública. No necesariamente todas se van a transformar en políticas públicas o un problema que se presenta en algún momento puede no ser considerado política pública, pero puede reingresar en la agenda, en esta arena de toma de decisiones que ha definido toda la literatura del campo de las políticas públicas para luego ser resuelto. Entonces, básicamente, una política pública no necesariamente está definida conforme a derechos. Y esto tenemos innumerables ejemplos, algunos ya fuimos poniendo a lo largo de esta sesión. Lo que el Estado tiene que tener claramente, y en esto también la sociedad civil tenemos que tener una vigilancia activa, es que estas políticas públicas, tanto que diseñe como que implemente o que evalúe el Estado, tienen que estar siempre conforme a derechos y por lo tanto no pueden ser políticas regresivas y que no tengan incorporado este principio, este estándar de progresividad. A su vez también un problema público no necesariamente se va a transformar en un objeto de acción gubernamental, a pesar de que puede haber mucha demanda social. Lo que siempre se habla en el campo de las políticas públicas tiene que ver también con una dimensión subjetiva de los decisores políticos. ¿Cuál es la oportunidad? Esto que ustedes escuchan muchas veces en la prensa, bueno, la oportunidad política para presentar ciertos temas en la agenda o no. Bueno, básicamente todo este conjunto de políticas son los que precisamente van a llevar a que los temas ingresen dentro de la agenda de toma de decisiones de los decisores políticos. Y ahí es donde el enfoque derecho despliega un enorme conjunto de potencialidades, porque no es solamente una retórica, sino que es una metodología de abordaje. Lo que esta metodología le recuerda a los estados que estos pactos tienen obligaciones jurídicas internacionales. La Constitución implica obligación jurídica interna. Las constituciones provinciales tienen obligaciones jurídicas internas. ¿Y qué metodologías en las cuales esto es la metodología del enfoque de derechos, estas obligaciones tienen que ser incorporadas dentro del accionar estatal? Y allí es muy importante preguntarnos, y con esto ya vamos entrando hacia el final, en lo que son las capacidades estatales por parte del Estado. Porque, bueno, podemos tener gestiones, y estoy hablando en un momento ideal, gestiones públicas que tengan un efectivo compromiso con derechos. Ahora, están capacitadas para hacerlo, tienen suficientes recursos, y cuando hablo siempre de recursos económicos, que es fundamental, pero además también recursos económicos, tienen recursos técnicos. ¿Cómo pueden hacerlo? Y ahí básicamente el ejercicio de derechos va a depender también de la capacidad que tengan estos organismos estatales y cómo se distribuye el poder al interior del Estado. ¿Cómo van a trabajar básicamente en poder establecer el puente? ¿Cómo construyen el puente? Entonces siempre es muy importante mirar estas capacidades estatales y no lo piensen solamente como que nosotros estamos evaluando únicamente el Estado, también las capacidades estatales en la construcción de los problemas de investigación que estamos haciendo.
¿Por qué la construcción de problemáticas no han tenido repercusión a nivel de las decisiones públicas? Y en esto podemos tener innumerables ejemplos. Los temas medioambientales, por ejemplo, nos afectan a todos por igual, demostramos afecciones en la salud de las personas y esto no implica un cambio en la política pública. Entonces, ahí básicamente las capacidades estatales vienen claramente a demostrarlo que es importante conocer cuál es la actitud que tienen los entes estatales para alcanzar determinados fines, cuando estos fines han sido o establecidos a través de una ley que fue discutida, establecida y cómo esta ley ingresa, o básicamente por temas de agenda que autónomamente cada uno de los problemas de cada uno de los poderes del Estado lo puede establecer. Finalmente, este concepto de capacidades también lo podemos ver básicamente en capacidades políticas, que tiene que ver con la coordinación, con la necesidad de tener instancias de innovación y de flexibilidad. La calidad es un estándar innegociable, la sustentabilidad, y cuál es también todo el concepto que se conoce como la accountability o la obligación de rendición de cuentas por parte del Estado. Por otra parte, tenemos un proceso de planificación en términos de capacidades administrativas que es ineludible por parte del Estado. Para esto genera cierta organización interna para potenciar, para mejorar y para potenciar la capacidad que tengan los actores estatales. Para finalizar, y luego retomamos en las próximas sesiones, bueno, la pregunta es posible y ustedes se la harán conjugar política con derechos. No solamente es posible, sino que es necesario e imprescindible, porque esto está dentro de los acuerdos de que el Estado, como les decía, jurídicamente se ha comprometido, lo ha reflejado en nuestras constituciones, pero además es una demanda de quienes somos sujetos titulares de derechos. Ahora, bien, no quiere decir que yo tenga un andamiaje de derechos, políticas conforme a derechos, vaya a solucionar necesariamente la relación. Hay que bajarle el contenido, sino que ver básicamente, y allí es donde los indicadores, es decir, la evidencia empírica, nos van a dar una buena mirada y un buen pulso, nos permiten tomar básicamente, evaluar cómo han sido implementados estos compromisos que estaban dentro de estas políticas que efectivamente tenían enfoque de derechos. Entonces, no soluciona el tener y el que regulemos y que hablemos tanto de derechos como hemos hablado en todos estos años, tanto que las plataformas políticas de acción de los partidos políticos incorporan los derechos, los discursos presidenciales y de otros actores legislativos y demás incorporan el enfoque de derechos, sino lo que requerimos claramente son políticas que pasen estos estándares y por eso los indicadores nos van a ayudar en esta dirección. Entonces, el enfoque de derechos nos va a contribuir fuertemente a una institucionalidad pública, va a impedir cierta discrecionalidad en tanto tengamos esta facultad y esta posibilidad permanente de poder evaluar y aplicar los estándares. Por eso los estándares tienen que ser una línea de trabajo, de investigación, una línea académica también para cada vez poder ir mejorarlos, para tener también una vigilancia activa sobre lo que se va avanzando, pero a su vez también tenemos que tener esta práctica, esta mirada, por ejemplo, en programas que hoy están vigentes, que no pueden trabajarse políticas focalizadas con filtros de derechos. Los derechos no se filtran, los derechos tienen estándares, como hemos visto, tienen un enfoque, tienen una metodología, que es lo que hemos visto a lo largo de esta sesión. Finalmente, las preguntas que les dejamos para retomar en la próxima sesión, que vamos a hablar de indicadores, y en la siguiente, que vamos a hacer una revisión de estos conceptos y ver cómo de manera práctica, y ojalá los estimulemos mucho para esta línea de investigación que está promoviendo y se está promoviendo desde la universidad, es algunas preguntas en las cuales estamos en un escenario donde las políticas públicas ya no solamente deben ser definidas por derechos, sino que es un imperativo los cuales los estados tienen que generar, y en el caso del Estado argentino. Bueno, tenemos que ver cuál ha sido el impacto en la construcción de la institucionalidad pública de los derechos. Por ejemplo, una buena pregunta de institucionalidad pública es ver si hay un mecanismo, una oficina de estadísticas del Estado provincial o local, cómo se recaba información, en el cual se ha reflejado el acceso a la información pública. Cómo estamos discutiendo el financiamiento. Que tengamos un componente de gasto público en salud de 8 puntos del producto no necesariamente quiere decir que esto sea suficiente, cómo hay que incrementarlo, pero además también si los recursos que se asignaron efectivamente se gastaron. Nosotros tenemos prácticas muchas veces en las gestiones de que se subejecutan recursos, y los recursos están pero no se ejecutaron adecuadamente. Cómo avanzamos en una cobertura mayor en el campo de los derechos económicos, sociales y culturales, cómo se reconoce esto que hablábamos del trabajo de cuidado, del trabajo que históricamente se llamaba reproductivo, claramente en los nuevos acuerdos, y cómo el Estado también
se compromete fuertemente a promover una distinta organización social del cuidado y que se incorpore dentro de los esquemas de seguridad social. Hay que generar acciones positivas con enfoque de derechos. Esto solo no va a andar, sino que el Estado también tiene que interferir sobre esto, construir titularidad de derechos, construir activismo en términos de derechos y tener en claro que estamos en diversidades de identidades sexuales, diversidades de familias y en un esquema de transición demográfica que también tenemos que considerar. Con esto seguimos retomando. Muchas gracias por esta primera parte. El material está disponible, pueden consultarlo y también podemos seguir por las distintas instancias de consulta. Muchas gracias.